¿Qué tal, amigos de Lógico y Crítico? Bienvenido nuevamente a un capítulo más de este podcast en el cual, como ya sabes, platicamos sobre temas actuales que repercuten en materia jurídica y particularmente en cuestiones empresariales y fiscales. Recuerda, mi nombre es Darío Moreno y cualquier duda que tengas sobre los temas que vamos a platicar, escríbenos un comentario, mándanos un mensaje o ingresa a la página de vality.com.mx. Bien, hoy vamos a platicar de dos temas que están muy de moda. Por un lado, este nuevo régimen de confianza que se presentó mediante Ley de Ingresos de la Federación, en el cual desaparece este famoso régimen de incorporación fiscal que tantos beneficios le traía a diversos contribuyentes, pero que en algunos casos fue o es utilizado aún como estrategia fiscal para tratar de reducir la carga tributaria de algunas empresas. Y obviamente pues ya estas figuras son temas que le incomodan un poco al SAT y obviamente que afectan a la recaudación que tiene el Estado mexicano, en particular el SAT y la Secretaría de Hacienda, y por lo tanto, bueno, vienen modificaciones importantes que obviamente van a impactar en el escenario fiscal, que en algunos casos, como siempre, habrá beneficiados y en otros casos, también como siempre, habrá quienes no sean muy favorecidos con estas modificaciones que se habrán de realizar. Ese es un tema. El otro, como hemos visto en semanas recientes, 1 o 2 semanas, han salido algunos temas ahí medios espinosos con famosos, particularmente 2, en los cuales se les acusa por delitos de delincuencia organizada, en algunos casos lavado de dinero y defraudación fiscal. Entonces, hoy quiero platicar no tanto de esos asuntos, sino ¿qué responsabilidad tenemos los contribuyentes en un escenario, por ejemplo, de defraudación fiscal, en el cual, aun cuando no tengamos conocimiento de esta defraudación en la cual estoy participando? ¿Por qué? Porque a lo mejor toda la responsabilidad se la dejo a mi contador, a mi abogado, a la persona con más confianza, a mi administrador, a quien sea, y obviamente el no involucrarme en estos aspectos puede traer como consecuencia algunos riesgos de los cuales hoy te queremos platicar. Pero iniciemos por el principio. Platicaba que en fechas recientes, Raquel Buenrostro, que es la jefa del SAT, platicaba sobre estas modificaciones que se van a hacer a la ley del impuesto sobre la renta respecto a este llamado nuevo régimen de confianza. Un tema que ya se venía platicando prácticamente desde el inicio del sexenio, que por una cuestión u otra no se había hecho la modificación, pero hoy por hoy ya es una realidad. Incluso ya prácticamente este esquema del régimen de incorporación fiscal, si tú hoy quieres ser un RIF, pues esta opción ya no es para ti. Los RIF que aprovecharon esta oportunidad podrán tener el beneficio de concluir con este periodo de los famosos 10 años en los cuales puedes obtener estos beneficios, estas reducciones respecto al pago del impuesto sobre la renta e incluso en otros aspectos hasta del impuesto al valor agregado. Entonces, hoy por hoy ya va a entrar en vigencia este nuevo régimen. Y ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que se modifica? Vamos a poner cómo se encuentra actualmente, o sea, qué beneficios son los que tiene un régimen de incorporación fiscal contra qué beneficios son los que va a tener este régimen de confianza. Bueno, iniciemos con personas físicas. ¿Qué ocurre? Bueno, una persona física, ya sea un régimen de incorporación fiscal con todos estos beneficios o incluso una persona con actividad empresarial, pues naturalmente tiene ingresos. Para no entrar tanto en detalles, un ingreso gravable es aquel ingreso que percibe este contribuyente por efecto de la prestación de servicios o la venta del producto que está generando. Obviamente estos ingresos deben ser facturados, deben entrar a una cuenta bancaria y a partir de ello se determina cuáles son estos ingresos acumulables o ingresos gravables y la forma en la que voy a obtener la utilidad fiscal, es decir, qué es a lo que realmente le voy a sacar el impuesto. Es este ingreso se le debe restar
las famosas deducciones. ¿Qué son las deducciones? Son gastos que tiene, en este caso, la persona física con actividad empresarial, son gastos que tiene para la operación del negocio. Ejemplo muy claro, vamos a pensar en una juguetería. Vendo juguetes, obviamente los ingresos son los que se obtienen de la venta de estos juguetes, de los papás que vienen y compran las muñecas, las pelotas, los balones, las playeras de fútbol, lo que sea que vamos a utilizar obviamente para nuestro giro principal. Todos estos pagos que se realizan y que debo facturar son considerados los ingresos. ¿Qué son las deducciones en este caso? Pues obviamente la compra de la pelota, si la compré de China o en algún proveedor mexicano, lo que yo me gasté para conseguir ese producto, esas son mis deducciones. Ahora, ¿cuál es esta operación? Es muy simple. Mis ingresos menos mis deducciones da como resultado la utilidad fiscal. ¿Dónde está lo complejo de este proceso? Pues que naturalmente en algunos casos no reconocemos como ingresos algunos temas, cuestiones que se tienen que depreciar, no las depreciamos de manera adecuada, o sea, hace una depreciación inmediata. En aspectos de deducciones deducimos cosas que no corresponden, a lo mejor deducimos el regalo de la esposa, la despensa, la comida para el perro, cuestiones que no son directamente relacionadas con el giro de negocio. Y ahí es donde entra toda esta problemática, que en caso de alguna auditoría, en caso de alguna revisión, obviamente me van a observar y en determinado caso me podrían llegar a sancionar. Bueno, este es el juego en el que hoy nos encontramos. Para el caso de las personas físicas con actividad empresarial, hay unas tarifas en la ley del impuesto sobre la renta y en las resoluciones misceláneas que en base al monto que obtienes como utilidad de manera mensual, utilizas estas tarifas en la cual para hacerlo muy a manera de ejemplo, señalamos que si yo gano, mi utilidad fiscal es de 60,000, busco el rango en el que me encuentro en estas tarifas, es decir, me da un límite inferior, un límite superior, me ubico entre estos dos supuestos y ahí es donde le voy a aplicar la tasa del impuesto. Entonces, es un cálculo un poco complejo, no es tan difícil una vez que se entiende, pero es un poco complejo de entender si no estás muy involucrado en estas cuestiones fiscales. Adicional a ello, bueno, ya cuando tienes ese pago, vas acumulando el ingreso. ¿Qué significa que lo vas acumulando? Que lo que ganas en enero lo acumulas en febrero, es decir, en febrero tienes que sumar lo que gastaste en enero más lo de febrero. Respecto a los ingresos igual, sumas lo que ganaste en enero más lo que ganaste en febrero y así hasta llegar al mes de diciembre. Sumo todos mis ingresos de todos los meses y resto todos los gastos o deducciones de enero a diciembre. Y al final hay una declaración anual que sería en el año siguiente, en el cual una vez determinado cuáles fueron mis ingresos totales, puedo calcular este impuesto anual y al final determino si tengo diferencias, ya sea a favor o en este caso a cargo, que por algún motivo entró un ingreso que no había acumulado en algún periodo durante el ejercicio fiscal. Y bueno, es algo así. Ahora, régimen de incorporación fiscal, este ingreso es un poco distinto. Bueno, no el ingreso, sino el cálculo, toda vez que, por ejemplo, en el régimen de incorporación fiscal no se acumula el ingreso, sino que son pagos definitivos. No es cada mes, es cada bimestre. El primer año tienes una reducción del impuesto, en este caso del ISR, hasta del 100%. Y cada año, hasta llegar al 10º año, vas teniendo una reducción menor en 10%. Es decir, el primer año tienes un 100% de reducción, el segundo un 90%, el tercero un 80% y así hasta llegar al 10º año. Obviamente esto permitiría que en el primer año incluso no pagues absolutamente nada de impuesto en contra eventualmente de una persona física con actividad empresarial. Ahora, ¿por qué tendría que ser actividad empresarial si existe este régimen de incorporación fiscal? Bueno, porque el RIF mantiene topes, mantiene límites. No puedes percibir un ingreso mayor a 2 millones de pesos porque si los percibes tendrías que brincar a este régimen de actividad empresarial con todas las reglas y modificaciones que esto conlleva. Eso es lo que actualmente se tiene. Ahora, ¿en qué va a cambiar? Que este régimen de incorporación fiscal se elimina, dejaría de existir, únicamente quedaría la figura de actividad empresarial. ¿Y con qué se cambia o con qué se modifica? Bueno,
entraría este nuevo régimen de confianza en el cual básicamente la diferencia es que no existen las deducciones, salvo algunas como el tema del ahorro, por ejemplo, en la cuestión del Afore y algunas otras implementaciones que se van a generar mediante las discusiones que se realizan en el Poder Legislativo, pero técnicamente no va a haber deducciones. Es decir, como decía, en la actividad empresarial lo que hacemos es, veo cuánto gané, me ubico en los rangos y hago un cálculo en el cual se le resta el límite inferior, se multiplica por la tasa y se suma una cuota fija. Aquí es complejo. Aquí en este régimen de confianza es tan sencillo como señalar que si gano menos de 300,000 pesos, voy a pagar un 1% de impuesto sobre este ingreso que se haya obtenido. Y así es como se van manejando estas tarifas en caso de personas físicas hasta llegar a 3,5 millones. Es decir, si gano menos de 300,000 pesos, estaría pagando un 1% de impuestos. Si gano obviamente de 300,000 con un centavo hasta 600,000, estaría pagando un 1% de impuesto. Hasta 1 millón sería del 1.5, hasta 2.5 millones del 2% y hasta 3.5 millones sería del 2.5% del impuesto. Entonces, la verdad es que es un impuesto bastante bajo, es relativamente simple hacer el cálculo del impuesto. De hecho, es muy, muy simple. Básicamente dices, todo lo que generé, todo lo que facturé, lo multiplico por el porcentaje y pago el impuesto y me quito de muchísimos problemas. La verdad es que sí tiene esta facilidad. Ahora, ¿dónde afecta? Que como ya lo había señalado, en primera instancia, con el antiguo régimen, o sea, el régimen de incorporación fiscal, eventualmente el primer año quizá no pagaba absolutamente nada de impuesto, aun cuando a lo mejor llegara a facturar 1,800,000, 1,900,000 pesos. En este caso, si nos encontráramos en ese rango, estaríamos hablando que mínimo tendría que pagar un 2% de impuesto, es decir, de nada pasamos a un poco. Y con ello, obviamente, la hacienda pública, pues sí se ve beneficiado porque, como decíamos anteriormente, el RIF, aunque sí tenía sus beneficios, ya, aunque había gente que, lo diremos de manera clara, o sea, sin ninguna intención de realizar una estrategia fiscal, pues no pagaba un impuesto. Había quienes sí, mediante una implementación de estrategia fiscal, creaba diversos RIF, o sea, con personas físicas utilizaba estas figuras para erogar gastos, para generar deducciones con estos regímenes de incorporación fiscal y en base a ello, obviamente, reducir tu carga tributaria, digamos, con el contribuyente principal y los demás, por estos beneficios, no pagaban absolutamente nada de impuesto. Hoy, pues eso queda eliminado porque mínimo tendrán que pagar un 1% de los ingresos que se hayan obtenido. Entonces, insisto, creo que a las personas que finalmente de manera muy transparente quieren formalizarse en este régimen de confianza, la verdad es que es una buena oportunidad, el impuesto es bastante bajo, lo único que pide el SAT, pues obviamente es que te formalices y que le declares, que le informes los ingresos que estás obteniendo. Creo que ese es el punto principal. En el caso de personas morales, también afectó, también hay un punto en el cual pueden ingresar a este régimen de confianza. Sí, también, en este caso, ¿cómo cambia? Bueno, hoy, ¿cómo es que tributan las personas morales? Tienen de lo ganado en el ejercicio anterior, de la utilidad obtenida en el ejercicio inmediato anterior, determinan un coeficiente de utilidad, que es un factor por el cual los ingresos que vayan obteniendo en el ejercicio siguiente, los ingresos los multiplicas por este coeficiente de utilidad y posteriormente le aplicas la tasa del impuesto, que es del 30% en el régimen de personas morales. Los contribuyentes, personas morales, que perciban menos de 35 millones de pesos también pueden utilizar este régimen de confianza. ¿Y en qué se ven favorecidos? Que ya no utilizan este coeficiente de utilidad, sino que por el contrario también tendrían una tasa determinada según los ingresos que logren percibir y en base a ello calculan el pago del impuesto. Esto me parece que en algunos casos sí viene a beneficiar, sobre todo cuando en el ejercicio anterior te quedaba un coeficiente de utilidad muy alto, pues naturalmente
pagabas por lo que ganaste el año anterior, por lo que la ley estimaba que tú ibas a percibir durante el actual ejercicio. Hoy por hoy vas a pagar únicamente por los ingresos que percibes en el periodo en el cual realmente vas a estar generando tu ingreso. Entonces, bueno, son básicamente las diferencias que existe. Si me preguntaran si estoy de acuerdo o no con este régimen de confianza, me parece que es una muy buena opción. Obviamente el trabajo será adaptar a los contribuyentes, explicar, entender las reglas que resulten de este nuevo régimen, también entender cuáles van a ser estos criterios que va a tener el SAT para efecto de cómo es que tributa este régimen de confianza, pero de entrada lo veo como una muy buena área de oportunidad. Se simplifican los procesos y con ello también fomentan, que es la real intención, fomentan que los contribuyentes entren a un periodo de formalidad en el cual pues no te dé miedo pagar impuestos, sino que simplemente sabes que entre más ganas, más vas a pagar, pero mientras ganes menos de 3.5 millones en el caso de personas físicas, tu tope, tu máximo, es pagar un 2.5% de esos ingresos que hayas obtenido, insisto, sin considerar deducción alguna. Entonces, bueno, insisto, en algunos casos se va a ver muy favorecido, en otros casos, digamos que si tu utilidad es menor de ese 2.5%, pues es un serio problema. ¿Por qué? Porque el impuesto te va a matar. Ok. Bien, cerramos este tema. Vamos a iniciar con el siguiente, que es, insisto, un asunto muy mediático que se está ventilando en estas últimas fechas, que es referente a los señalamientos a famosos. Bueno, creo que es una actriz o conductora, la otra sí es una famosa cantante que hoy por hoy son acusadas en un caso hasta de delincuencia organizada, en el otro caso es defraudación fiscal y lavado de dinero. Y obviamente, bueno, esto conlleva situaciones en las cuales, por un lado, podría ser que sí estuvieran enteradas sobre estas operaciones de alto riesgo en las cuales se han visto involucradas, pero por otro lado puede ser un total desconocimiento. Incluso el día de ayer que salió la nota, salía este famoso TikTok en el cual particularmente la cantante expresaba, le hacían como una serie de preguntas y ella señalaba que pues no, que ella no había defraudado al fisco y que por el contrario, ella era una fuente de trabajo para el equipo que obviamente la apoya. Pues esto no, en lo absoluto tiene nada que ver. El hecho de que tú generes trabajo no quita la obligación de que tengas que pagar impuestos. No es permisivo el hecho de que contrates a 10, 100, 1000, 10,000 personas para decirle al SAT, pues también prefiero pagarle a mis trabajadores que pagarte a ti. No es una justificación y por lo tanto esta respuesta pues no es conducente a absolutamente nada para determinar si cae en una comisión del delito o no cae. Eso, insisto, cae en lo mediático. Pero el punto importante, nosotros como contribuyentes, independientemente que quizá no somos famosos y por ello no seríamos mediáticos, pero indirectamente o directamente sí nos podemos ver involucrados en alguna cuestión fiscal o peor aún penal fiscal por obviamente la comisión de algún delito en el ejercicio de nuestras actividades. ¿Qué es la recomendación que tienes que seguir para efecto de evitar esta eventual problemática en la cual te puedes ver involucrado? Bueno, por un lado, y lo que siempre hemos platicado es, independientemente que tú estés involucrado en cuestiones de ventas, de producción, de imagen, de tu negocio, no debes dejar de lado esta cuestión tributaria, la cuestión fiscal. Es decir, muy seguido tendrías que clavarte, tendrías que involucrarte con tus contadores, con tus fiscalistas, con tus abogados, para identificar de entrada si se están pagando realmente los impuestos que se tienen que generar. 1, 2, si por ahí alguien que puede ser el administrador, pensando en que tu empresa ya está en un proceso de crecimiento, igual ya es incluso un gran contribuyente, bueno, hay que revisar si de pronto, insisto, se está utilizando alguna estrategia fiscal que puede resultar agresiva y por lo tanto que sea sujeto de una investigación, ya sea de la Unidad de Inteligencia Financiera o del propio Servicio de Administración Tributaria del SAT y de la UIF, para efecto de que en algún momento te puedan presentar una denuncia. Entonces,
hay que ser muy cuidadosos para ver exactamente qué estrategia fiscal es la que se está llevando en tu empresa, para ver si ésta se encuentra dentro del marco normativo o realmente si estás tratando de darle la vuelta a la ley para efecto de obtener un beneficio directo respecto al pago de algún impuesto o de las cuotas obrero-patronal, porque el problema en este caso lo tienen con la WIF y con el SAT, pero eventualmente también lo podrías tener con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Otra recomendación podría ser es, si de plano tú no le entiendes a esto de los números, tampoco le entiendes a la parte fiscal, que es muy válido, tú realmente te dedicas a tu negocio, creo que sí en alguna oportunidad deberías buscar si se hace una auditoría para establecer que la gente de tu confianza, que tu administrador, que tu contador están realizando de manera adecuada este pago de los impuestos, de pago de las cuotas obrero-patronal, porque aquí existen dos posibilidades que, por increíble que parezcan, en grandes empresas puede llegar a ocurrir. En grandes empresas y también en pequeñas empresas. De hecho, creo que mucho más en pequeñas empresas. Que realmente haya una negligencia o una incompetencia por parte de las personas que están involucradas en estos cargos de contabilidad, de jurídico, de fiscal, y al existir esta incompetencia, pues de pronto se hace fácil que por ganar algún tipo de comisión o algo en lo que se puedan ver favorecidos, pues obviamente sí se involucren en este tipo de estrategias y que finalmente puedan salir severamente afectados, insisto, incluso mediante una querella, una denuncia por parte de las autoridades fiscales. Entonces, con independencia de si tú crees que las cosas van muy bien y que no tienes ningún problema, porque hasta el momento no te ha llegado una auditoría, no te ha llegado alguna visita por parte del SAT, del IMSS, de alguna autoridad fiscal, bueno, eso no conlleva que tú eventualmente debas estar revisando estas estrategias que se generan al interior de tu empresa. En el caso de personas morales, con independencia de que no sea tu empresa, pero si por algún motivo tú fuiste asignado como comisario, también tendrías la obligación de realizar estas auditorías que permitan identificar si la empresa en la cual tú estás actuando con esta responsabilidad de vigilancia, pues obviamente sí vaya cumpliendo con todas sus obligaciones en materia fiscal, en materia, insisto, de seguridad social, también de impuestos locales, porque a lo mejor no te ves involucrado en un problema con el SAT, con el IMSS, pero quizá con la Secretaría de Finanzas, en el caso de Guanajuato con el SATEC, sí te puedes ver involucrado porque a lo mejor no estás pagando impuestos cedulares, impuestos sobre nóminas. Es decir, involúcrate y empápate de esta materia fiscal que, insisto, no necesitas ser un experto, pero sí necesitas entender cómo es que funciona básicamente este sistema tributario, porque eventualmente te puedes ver envuelto en diversos problemas. Y aquí, rapidísimo, una acotación. Hace poco se hizo una entrevista muy, muy famosa también con un famoso boxeador mexicano, Julio César Chávez, en el cual, bueno, dentro de esa charla, algo que me pareció muy, muy interesante es que él expresaba que fue acusado en algún momento de defraudación fiscal y él, bueno, señalaba orgulloso que la ley se modificó porque ahora el contribuyente no es responsable si es el contador quien dolosamente cometió una defraudación fiscal. Bueno, nada más erróneo que ello. Sí es cierto, el contador tendrá que asumir alguna responsabilidad de carácter penal, ya sea directamente por el contribuyente o incluso por la propia autoridad fiscal, pero eso no conlleva que tú como responsable, administrador único, socio de la empresa, comisario, te deslindes de esa responsabilidad adjudicándosela únicamente a la persona, en este caso al contador, que era el encargado de llevar estas actividades. Esa ley realmente, bueno, se han venido modificando, pero tanto como deslindarte de alguna responsabilidad, eso es falso, eso no ocurre. De hecho, cada vez más se ha acercado la responsabilidad solidaria a los socios cuando en materia tributaria, en materia fiscal, se le señala, insisto, por alguna comisión de delito o a lo mejor sin caer en la comisión de delito, en alguna cuestión, alguna sanción de carácter administrativo o fiscal por parte de las autoridades. Entonces, bueno, es importante puntualizarlo porque de pronto nos es muy sencillo ver estas entrevistas que son bastante entretenidas, incluso divertidas, pero que no son nada más que algo ajeno a la realidad, falso, y que obviamente
que si bien este boxeador es digno de admiración por el papel o rol que realizó, pues tampoco es un punto de referencia para determinar cuándo estoy haciendo bien las cosas en materia tributaria o cuándo no. Ahí, insisto, y como siempre lo hemos hecho, acércate a expertos, acércate a gente que realmente conozca la materia, porque sí, es sumamente compleja, pero no por ello significa que tú, insisto, no te debas involucrar por ser tan complicada de entender. Realmente no es tan complicada. Yo creo que la parte difícil es obviamente todos estos tecnicismos, pero creo que alguien con experiencia te pueden explicar de manera muy clara qué es o cuáles son los principales puntos que tú debes observar y cuidar en cualquier operación que vayas a realizar dentro de tu negocio, insisto, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista jurídico, legal, corporativo. Es decir, cuando hablas de temas de marcas, de ventas de acciones, de constitución de empresa, de liquidaciones, necesitas forzosamente profesionales que te lleven de la mano, que te encaminen a realizar los procesos de manera adecuada. Y bueno, referente a estas personas, estos famosos que se ven involucrados, pues obviamente sus procesos tendrán que seguir. También cabe señalar que, ¿por qué es tan mediático? Pues porque obviamente sí, se filtra la información, obviamente para que todos los que somos mortales, pues entendamos que las cosas ahora sí aparentemente van en serio y que obviamente tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos con nuestro dinero y con nuestro negocio y obviamente pagar impuestos al fisco. Leí el día de ayer que salió la nota también un comentario muy interesante y señalaban que a esta cantante pues se le puede deslindar jurídicamente de cuestiones como trata de blancas o como incluso no sé si le acusaban de pederastia, no estoy muy enterado de este tema. De eso pudo haber salido bien librada, pero vamos a ver si en esta defraudación al fisco y cuando hablamos del dinero que es del gobierno, pues puede salir igual de bien librada o aquí sí difícilmente va a salir exonerada. Eso pues sí nos deja una clara muestra que al final te puedes portar mal. Aparentemente no es una recomendación, al contrario, ojalá no lo hagan así, pero aparentemente en países como México es más fácil salir bien librado por comisiones de delito que no afecten al Estado que cuando directamente le quitas su dinero. Por eso, sé sumamente cuidadoso con estas cuestiones fiscales. Amigos, el día de hoy son los temas que quería platicar con todos ustedes. Recuerden, si tienen alguna duda, no duden ustedes en mandarnos un mensaje, comunicarse con nosotros, ya sea por medio de Exens Radio, por medio de Vality. Les recuerdo, mi nombre es Darío Moreno y nos vemos la siguiente semana en un capítulo más de Lógico y Crítico. Esto es una producción de Exens Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Exens Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en exensradio.com. Comparte.